Otro tema que tenemos con los dividendos es que, perdón, con las acciones es que pagan dividendos. El dividendo es una remuneración que va a recibir el, ¿cómo se llamaría esto? El accionista, ya sea un accionista preferente o un accionista común, pues irá recibiendo un dividendo, que es esa remuneración económica por haber entregado el dinero a la empresa. Vimos en la clase anterior que los accionistas comunes son los dueños de la empresa, son los que pueden tomar decisiones y ellos tenían un derecho residual de las utilidades. En tanto, el accionista preferente tiene un dividendo fijo. Entonces, eh, vamos a manejar dividendos comunes o dividendos preferentes. Según sea el caso, van a haber de los dos, siempre teniendo en cuenta que el dividendo preferente es un porcentaje sobre el valor nominal de la acción. Imaginémonos que la acción tiene un valor de 1000 y que el dividendo preferente es del 10%. Esto lo que dice es que el dividendo es el 10% de su valor nominal. Todos los periodos en que se vaya a dar un dividendo preferente va a ser el valor nominal por la tasa del dividendo. Entonces, considerando este que era un valor nominal de 1000 con una tasa del dividendo del 10%, el dividendo va a ser de 100 cada, no sé, digamos que este se decrete cada año, entonces de 100 todos los años. En tanto, el dividendo común no tiene este porcentaje. El dividendo común es un dividendo residual. Entonces aquí más bien, si hay una utilidad, hay dos probabilidades. Una empresa que sigue su negocio en marcha y entonces de las utilidades primero le pagamos a los preferentes y lo que sobra le toca a los comunes, ¿verdad? Van, digamos, eh, sobre la parte residual. Y en caso de que haya una quiebra, si la empresa tiene una utilidad, aquí inclusive colocamos primero a los deudores, a la parte de la deuda. Pero entonces, regresando al tema, tendríamos dos tipos de dividendo. Dividendo común y dividendo preferente. Común es residual y preferente es fijo. Todos los periodos me lo van a pagar sobre el valor nominal. Ambos representan una reducción de las utilidades retenidas, como vimos en el curso de contabilidad básica. Cuando yo hacía el asiento de cierre de los dividendos, yo lo que hacía era disminuir el valor de las utilidades retenidas. Es una cuenta que en el patrimonio va negativa, precisamente porque estamos considerando que de las utilidades que tiene la empresa le estamos repartiendo a los dueños. Importante esto, pueden ser, eso sí no me está gustando, pueden ser pagados en efectivo, ¿verdad? La empresa les da el dinero, pueden ser pagados en especie, por ejemplo, empresas que dan la mercadería, pueden entregar mercadería, eh, o alguna máquina o alguna, bueno, pueden dar cualquier cosa, ¿verdad? Pero es algo diferente del efectivo, le están entregando a uno algo. También puede ser que entreguen pasivos o pueden entregar acciones. Nosotros vamos a enfocarnos de momento en las acciones que pagan efectivo, en las que pagan también acciones. Les voy a estar dejando un ejercicio adicional donde pagan en especie. Y van a ver tres movimientos relacionados con el dividendo. Pero importante que este no es sobre cualquier dividendo, sino que sería sobre el dividendo común. Pongámosle por ahí que es para el dividendo común, porque el preferente ya de entrada está, digamos, asegurado, pero el común no. El común va a tener tres movimientos. Eh, Cuando la asamblea de socios se reúne, va a determinar si se reparten o no dividendos. Y entonces va a haber una fecha de declaración de dividendos, que es cuando esta asamblea determina que la empresa va a pagar un dividendo. No siempre se paga porque ya vieron que era algo residual y la prioridad de la empresa va a ser que, pues su crecimiento.
sería más como invertir en un nuevo equipo, en nuevas instalaciones, para seguir haciendo que el negocio crezca. Entonces, no siempre hay pago de dividendo común, pero va a tener tres momentos. Uno, cuando se declara el dividendo. Uno, cuando se registra. Cuando se declara es producto de la asamblea de socios. Cuando se registra es que a nivel contable hacemos un asiento que muestre esa deuda. Y finalmente cuando se paga, que es cuando ya cancelamos la deuda y pagamos el efectivo o entregamos las acciones o si es en especie, entregamos el artículo que vamos a dar. Eh, Veamos cada caso. Aquí tendríamos el dividendo en efectivo. Cuando se habla de un dividendo en efectivo, vean que efectivamente van a ver, bueno, son dos asientos. Este tercero es el asiento de cierre, pero son los asientos de la fecha de registro y de la fecha de pago. Después de que fueron decretados por la asamblea de socios, tendríamos que realizar este asiento, que es dividendos declarados contra dividendos por pagar. La cuenta de dividendos declarados es una cuenta de patrimonio. Entonces, esta cuenta patrimonial, vean que es al debe, diferente al patrimonio normal que se registra al haber. Entonces, dividendos declarados es una cuenta que le resta al patrimonio. Y tendríamos dividendos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Generalmente pasivo a corto plazo, porque la idea no es que los paguemos dentro de, no sé, 2 años, 3 años, sino que los paguemos dentro de unos meses. Entonces, por eso es de corto plazo. De hecho, lo vimos en el tema de pasivo de corto plazo. Cuando ya se pagan, el dividendo se reduce, el dividendo por pagar, al colocarlo al debe, ¿verdad? Ya de hecho aquí se cancelaría, queda en cero, y realizamos la salida de efectivo. Este dividendo declarados se va a eliminar con el asiento de cierre. Esto lo hacíamos en contabilidad básica, no sé si se recuerdan, que disminuimos al final del mes o del año utilidades retenidas y eliminamos el dividendo declarado. Entonces, dividendos declarados quedan eliminados también. Ellos, ambas cuentas, tanto el pasivo como el dividendo declarado, uno esperaría que dure solo unos meses. Y no sé si hay alguna consulta hasta acá con el tema de los dividendos. No. Bueno, eh, vamos al siguiente tipo, que es cuando es un dividendo en especie. Cuando es un dividendo en especie es algo muy parecido. También se va a decretar y una vez que se decreta, yo haría el mismo asiento inicial del dividendo declarado contra el dividendo por pagar. Porque aun cuando es algo en especie, ¿verdad? No sé, vamos a entregarle productos de la empresa o una máquina, una computadora, terrenos, edificios, ¿verdad? Lo que vayan a repartir tiene un importe económico asociado al mismo, ¿verdad? No es que esa mercadería que estamos regalando, bueno, no estamos regalando, que estamos pagándole al accionista, la empresa no le costó nada, sino que tiene un valor, un importe asociado, un importe económico, su valor razonable. Entonces, eh, haríamos un dividendos declarados contra dividendos por pagar, que es exactamente el mismo asiento, ¿verdad? Cuando se paga, yo elimino dividendos por pagar, que queda cancelado. Vean que es exactamente el mismo movimiento que en efectivo. Uno lo elimina. Lo único es que del lugar de bancos, aquí tendríamos la entrega del activo. Y aquí es donde viene el asunto. El activo, cuando yo lo entrego, puede tener un valor mayor o menor que el dividendo que se está decretando. Porque el activo también tiene un valor de mercado. No es como el efectivo en sí, ¿verdad? El efectivo el valor de un billete es el que dice ahí. Pero en el caso del activo, estos sí tienen valores razonables. Así que yo daría de baja a aquel activo. Aquí estamos bajo un supuesto que es algo como cuando vimos el tema de los premios.
que yo primero adquiero el activo. Entonces, aquí habrá un asiento previo, un asiento que de si quieren lo podemos incluir por acá, donde previamente yo tendría que haber comprado ese activo, ¿verdad? Estamos bajo el supuesto de que en algún momento alguien hizo la compra del activo, activo contra bancos, y ahora que se lo estamos entregando al accionista, lo damos de baja. Entonces, aquel activo desaparece. Pero dado que el activo también tiene un valor razonable, entonces se daría una ganancia o pérdida al comparar el valor razonable del activo con el dividendo por pagar, el monto que le habíamos asignado originalmente acá. Y finalmente, pues hacemos el cierre, ¿verdad? Utilidades retenidas contra el dividendo declarado, donde estamos pues eliminando la cuenta de dividendo declarado. ¿Dudas hasta acá? ¿Está clarito o hay alguna consulta? ¿Está bien? ¿Seguros? De mi parte, todo claro, profe. Ok, está bien. Está bien, está bien. Entonces, bueno, pasemos al último tipo, que es cuando el dividendo se paga en dividendos, en acciones, perdón, en acciones. Le doy más acciones a quien iba a recibir aquel dividendo. Vean que aquí este tema ya lo vimos un poco cuando vimos instrumentos financieros. Yo les dije, bueno, cuando se emiten más dividendos, no afecta el valor de la acción como tal, perdón, bueno, la participación que yo tengo, ¿verdad? Si recuerdan porcentualmente, yo tenía, no sé, el 10% de la empresa. Cuando se hizo el dividendo en acciones, yo seguiré teniendo el mismo 10%, pero lo que sí va a suceder es que es sobre una cantidad mayor de acciones. El poseedor de las acciones únicamente va a recibir las acciones, pero el emisor sí tiene que emitirlas para entregarle al acto personal las acciones. Entonces, nosotros aquí tendríamos el dividendo, este es el dividendo declarado, para que se, bueno, si quieren podemos ponerle por aquí, el dividendo declarado. Y en vez de colocar la deuda, vean que en vez de colocar la deuda, va directamente el capital común. Va a ir en eso sí, en una cuenta que se llama capital común por distribuir. ¿Por qué es capital común por distribuir? Porque hay dos fechas, bueno, tres fechas, pero estaba la fecha donde se declara, la fecha donde se registra y la fecha donde se paga. Hasta la fecha en que se paga es que se va a emitir el capital social común. Entonces, mientras tanto, va a estar en la cuenta de capital común por distribuir. Ojo esto es cuando se declara un dividendo en acciones que se llama bajo. Bajo es cuando es como máximo el 25%. Entonces, yo emito el 25% de qué? De las acciones que existían. Entonces, si antes habían, no sé, vamos a pensar que habían 200,000 acciones y el dividendo corresponde a 50,000 acciones, es el 25%, es un dividendo bajo. Pero si yo emití 80,000 acciones, ya es el 40%. No podríamos utilizar este modelo del dividendo bajo. Este no nos serviría. Tendríamos que utilizar el segundo, que es un dividendo alto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. El dividendo bajo, cuando yo lo emito, tiene la prima en acciones comunes. En el dividendo alto no tiene esa prima. Eso significa que en el caso del dividendo bajo se estaría emitiendo con un sobreprecio, un valor actual, en tanto en el dividendo alto va por el valor nominal.
Y lo demás es igual. Pues ya una vez emitido las acciones, doy de baja el capital por distribuir, ¿verdad? Que me quede en cero y se convierte en capital social común. Vean que ese movimiento está en ambas. En el dividendo alto hago lo mismo y emito el capital social común. Reitero, la única diferencia es esta prima en acciones comunes. También podría ser un descuento, pero la idea es que no sea un descuento, sino que sea una prima, porque yo estoy entregando acciones a cambio de un dividendo que se decretó. Entonces, aquel dividendo generalmente es mayor que el valor de la acción común. Y finalmente, antes de pasar a la práctica, tendríamos y que para el caso particular de los dividendos preferentes, yo ya les mencioné que era un monto fijo que se paga sobre el valor nominal. Les decía hace un rato que si mi acción tenía un valor de 1000 y me están pagando un dividendo del 10%, el monto fijo que voy a recibir de dividendo por esa acción es de 100. Es un monto fijo y se paga sobre el valor nominal. Eso es, digamos, la norma para lo que son los dividendos preferentes. Pero ellos también tienen estos dos elementos, acumulativos y participantes. Consideremos que no tengo 1000 acciones, bueno, digamos que este fuera el valor de la acción preferente, que este de aquí es el dividendo que se paga, el porcentual, dividendo porcentual, pues este de aquí es el pago del dividendo. Supongamos lo siguiente, yo no tengo una acción, sino que tengo, no sé, tengo 5000 acciones. Esta es la cantidad de acciones que tengo de acciones preferentes. Eso significa que el valor total de estas acciones es de 5 millones. Entonces, este sería su valor total. Y su dividendo preferente ahora será el 10% de 5.500.000. Eso ya nosotros lo tenemos, es el monto fijo, pero ¿qué pasa si la empresa, por ejemplo, en este caso tuvo una utilidad de, vea, esta es la utilidad del periodo, una utilidad de, no sé, de 150.000 colones? No logra pagar el dividendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les ocurre que podría pasar en este caso si yo no pago esos dividendos? ¿Qué piensan? Adelante, Alejandro. Profe, tal vez se podrían, bueno, se podrían acumular y pagarse en periodos posteriores. Y esa es una posibilidad, como bien dijo el compañero, muchas gracias. Eso es este término de acumulativos. No pude pagarlos este año, pero la diferencia, que es 1.000.000, pero 1.000.000, que son 150.000, los pagaré posteriormente. Entonces, el próximo año no tengo que pagar 500.000, sino que tengo que pagar primero los 150.000 que se acumularon del año pasado, pero además los 500.000. Ese es el término de acumulativos. Es importante que, pues no todas las acciones preferentes lo tienen, pero es casi que es lo común, ya que es un monto fijo asegurado, entonces sí tienen ese carácter de acumulativo. Si no es acumulativo, pues se les paga lo que se pudo, lastimosamente. Y este segundo concepto de participante es lo siguiente. Sí, adelante. ¿Por qué son 650? Porque sería lo que no pude pagar del año 1 más el pago del año 2, que son 500.000. Ellos todos los años tienen que recibir 500.000. Tal vez dejámoslo de esta manera. Veámoslo así. Esto fue el año 1.
Entonces, en el año 1, yo tenía una utilidad de 350. Tengo que pagar el dividendo de 500,000. Entonces, quedé debiendo, ¿verdad? Esto fuera como una deuda de 150. Entonces, para el año 2, vamos a inventarnos aquí que en el año 2 tal vez las utilidades fueron 800,000. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cancelar esta deuda. Entonces, yo tengo que pagar los 150,000 que quedó pendiente el año pasado, que eran de dividendos. Y además, voy a pagar los de este año. Entonces, de ahí saliría. Y no sé si por ahí ya quedó un poco más Sí, claro. sí, sí, ya sí. Y está bien. Ahora, vean lo siguiente. Veamos el año 2. En el año 2 quedaron 150,000 colones. Hagámoslo tal vez un poco más grande. Y no eran 800,000, sino tal vez eran 2 millones. ¿Qué pasa con ese 1,150,000 colones que sobró por ahí? Bueno, no sobró. Quedó, digamos, para distribuir. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debería suceder con esto? Debería corresponderle a los accionistas comunes. Yo debería dárselo a ellos, ¿verdad? Así como lo puse acá. Sin embargo, este concepto de participantes que tienen las acciones preferentes es muy interesante porque lo que nos dice es que voy a darle un poco más del dividendo a los accionistas preferentes en este tipo de situaciones. Ellos ya recibieron su dividendo, pero reciben un dividendo adicional, básicamente. Le damos un dividendo a los accionistas comunes y un adicional a los accionistas preferentes. Pero cuando hay remanentes, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Ya le pagué a los preferentes y sobró. Entonces, de eso que sobró, tengo que darle a los comunes y volverle a pagar a los preferentes un adicional. Y bueno, esa sería la parte teórica del tema de los dividendos. Y no sé si tienen alguna consulta para pasar con el ejemplo. ¿No? Bueno, vamos a la práctica número 7. Esta práctica 7 es de distribución de dividendos. Como bien mencioné, habían dividendos comunes y preferentes, y lo vimos al inicio. El primer paso que yo ocupo determinar es este cuadrito. ¿Cuánto es lo que tengo que pagarle de accionistas a los accionistas? Para aceptar, compañero. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar de dividendo a los accionistas preferentes? Porque es un monto que está asegurado. Entonces, ¿cuánto es el capital social preferente? Si me voy a este mini estado de situación que hay por acá, dice que el capital acciones preferentes son 500 acciones a 1,000 cada una, para un total de 500,000. Entonces, yo tomaría esos 500,000 como valor del dividendo. Y dice posteriormente, las acciones preferentes son acumulativas y participantes. Y tienen garantizado un dividendo del 10% por año. Entonces, la tasa del dividendo, 10%. El pago anual sería los 500,000 por el 10%, es decir, 50,000 colones, o bueno, 50,000 de las unidades monetarias, no sé si esto era colones, por año. Si seguimos con la lectura, dice que la empresa tiene la política de distribuir la totalidad de sus utilidades. Ojo,
distribuye la totalidad de las utilidades. Puede ser que la empresa diga que no, que distribuye el 80% o el 90% o el 50%. Habría que ver cuánto es lo que distribuye cada año. En este caso tenemos que el 100% de la utilidad se distribuye en dividendos. Complete el siguiente cuadro, ¿verdad? Que son estos dos cuadritos, en el que se indican los dividendos que recibirá cada tipo de acciones en cada año, cada periodo. Si la utilidad de los 4 primeros periodos fueron los siguientes. Entonces tenemos que ir analizando. En el año 1, yo tuve una utilidad de 20,000 colones. Tenía una utilidad de 20,000, pero tengo que pagar 50,000 de dividendos. ¿Verdad? Es como mi ejemplo de hace un ratito. No me alcanza. Entonces, yo voy a pagarle a los accionistas preferentes lo que puedo, que son 20,000 colones. Y voy a acumular los otros 30,000 colones, que los pagaré posteriormente, cuando tenga dinero. Y los voy a pagar posteriormente, porque aquí dice que son acumulativos. Y a los dividendos comunes, no les pago nada. Vamos al segundo año. En el segundo año, la utilidad es de 70,000. Si yo le tuviera que pagar a los dividendos preferentes y cubrir el acumulado, tendría que pagar 50,000 más 30,000, ¿verdad? Pero no me alcanza tampoco. Lo máximo que yo puedo hacer es pagarle 70,000 a los preferentes. Nuevamente, no le puedo pagar a los comunes. Y como tenía que haberle pagado 80,000 a los preferentes y solo pude pagarle 70,000, pues el acumulado son 10,000. Y aún no he logrado cubrirle a los preferentes hasta el momento, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿O está claro? Profe, ¿puede volver a explicar, digamos, cuál es la totalidad que hay que pagar? ¿Cómo más? ¿Con cuál número tengo que comparar los Claro, 70,000, los 20,000? claro. La totalidad que habría que pagar, tal vez podamos poner por aquí otra columna. El monto a pagar va cambiando, eso sí, por supuesto, ¿verdad? Por eso les decía que sí hay que analizar en cada año. Entonces, en el año 1, el monto total que habría que pagar es el monto fijo del dividendo preferente, que son 50,000, digamos que esto fueran colones. Entonces, de los 50,000 colones. El monto que tengo que pagar en el año 2 va a ser los 50,000 más lo que estaba acumulado, que son 80. No sé si por ahí ya lo tienes más clarito, más o menos. Sí, ya, ok. Gracias. Excelente, ¿no? Con todo gusto. Ahora, vamos al año 3. Aquí es donde sucede algo interesante. En el año 3, las utilidades son de 100,000 colones. ¿Cuánto tendría que pagar? Digamos que esto es lo que tengo que pagar, mejor pongámoslo por aquí, a los preferentes, tal vez. ¿Cuánto tendría que pagar en el año 3? Bueno, tendría que pagarles el dividendo de 50,000 más los 10,000 acumulados, ¿verdad? Y efectivamente, si tengo 100,000, los puedo pagar. ¿Qué pasa con el remanente, con esos 40,000? Dice por aquí que es participante. Significa que tengo que pagarles a los comunes y si sobra dinero, volverles a pagar a los preferentes y a los comunes.
Por eso vamos a hacer esta tercera, bueno, esta primera tal vez no es una tabla, pero bueno, sería la tercera tabla. Vamos a hacer este cálculo que está aquí abajo, porque la idea cuando son participantes es que podamos igualar la ganancia que tienen los preferentes y la ganancia que tienen los accionistas comunes. Estamos bajo un principio altruista de que la riqueza se distribuya de manera equitativa. Eso es el principio de las acciones participantes, que haya una equidad en la distribución de la riqueza para los comunes y para los preferentes. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero que ocupo es saber el número de acciones. Aquí está muy sencillo. Vean que ambos tienen 500 acciones. Dice la primera línea que son 500 acciones comunes y la segunda 500 acciones preferentes. También ahí me dice que en el caso de las acciones comunes tienen un valor nominal de 10,000 y de las preferentes de 1,000. Entonces, valor nominal de las preferentes, 1,000. Y de las comunes, 10,000. El total del capital preferente va a ser 500 por 1,000 y en el del común 500 por 10,000. Para un total, bueno, este dato ya lo teníamos, para un total de 5,500,000, es esto mismo que estaba acá. Pero así, vamos a lo siguiente. El dividendo preferente era de un 10%, lo que significaba que yo le iba a dar dividendos a los accionistas preferentes por 50,000 colones asegurado. Para tener esa distribución equitativa entre accionistas comunes y preferentes, yo tendría que distribuirle a los comunes también un 10%. Que serían 500,000. Siempre que yo tenga un remanente superior a 500,000 y las acciones preferentes sean participantes, ellas tendrían derecho a un dividendo adicional. Entonces, dado este análisis, vean que yo lo que tenía eran 100,000 y estoy pagándole 60,000 a los preferentes. No me están sobrando 500,000 para los comunes, solo me están sobrando 40,000. Entonces, puedo darle a los comunes los 40,000 que sobraron. Y no acumulé nada. ¿Estamos claros con ese? Sí, pero Vamos al cuarto año. Vean qué interesante, este ejercicio está muy bonito. El cuarto año dice que son 825,000. Aquí ya se me van a sobrar más de 500,000 porque estos dos juntos son 550,000. Y pues yo tengo 825. Sí va a sobrar para poder darles el adicional a ambos, ¿verdad? Entonces, dice que el monto que tengo que pagarle a los preferentes es 50,000. Le voy a pagar y voy a marcar estos dos campos en amarillo. Le voy a pagar a los preferentes 50,000 y a los comunes, para igualarlos, 500,000. Y no se acumuló nada. Pero sobró un poquitito. Sobró, voy a ponerlo por aquí, ¿cuánto fue lo que sobró? Son 825 menos 550. Sobraron 275,000 colones. Sobraron 275. Y yo ocupo que estos 275 se repartan en una proporción igual para los preferentes y para los comunes, pero en una proporción porcentual igual. Entonces, por aquí tengo que calcular este adicional. ¿Qué es el adicional? El porcentaje adicional que le voy a pagar a los preferentes y a los comunes, que siempre va a variar, ¿verdad? Porque va a depender de cuánto es lo que me sobró.
En este caso serían los 275,000 y para saber cuánto es ese porcentaje, lo divido entre el total del patrimonio. Entre 5,500,000. Bueno, no el total del patrimonio, el total del capital social y preferente, ¿verdad? Esto me da un 5%. ¿Qué significa ese 5%? Que le tengo que dar un 5% adicional a los preferentes y un 5% adicional a los comunes. Para que ellos estén igualados porcentualmente y pues sea la distribución del total. Entonces son 500,000 de capital social preferente por el 5%. A los preferentes les tengo que pagar 75,000 colones más. Lo marqué en amarillo porque aquí el cálculo tendría que sumarle esos 75. Y hago lo mismo con los comunes. Tomo los 5 millones y lo multiplico por 5%. Tendría que darle a los comunes 250,000 colones más. Y aquí le sumaríamos esos 250,000 colones más. Entre los dos, efectivamente estarían los 825 de la utilidad, ¿verdad? No sé cómo les fue. ¿Tenemos alguna consulta? ¿O si les dio? Sí, más o menos, ¿o no? De mi parte, todo bien, profe. Ok, está bien.